El muerto al pozo. ¿No se lo saben? Ahí está, anotado. El muerto al pozo. Vamos a hacerle cuenta que esto no pasó, ¿ah? Para que quede bien en la grabación. El muerto al pozo. Ustedes ya vinieron. Qué bueno que están vivos el día de hoy, porque si no eran los del pozo, ¿eh? Bueno, este dicho tiene varias maneras de poder entenderse, varios significados o ángulos desde el cual los podemos ver. Por ejemplo, puede ser un dicho que habla acerca de la aceptación de la muerte, de que cuando lo decimos estamos conscientes de que cuando alguien ha fallecido, es cierto, vivimos un tiempo de luto, pero llega un momento en el cual tenemos que continuar con nuestras vidas. No podemos quedarnos para allá siempre estancados en el dolor, en la desesperación, en el luto, en el duelo. Tenemos que seguir, aunque haya tristeza dentro de nuestro corazón, dicen los expertos de la salud emocional, y nunca superamos el duelo, lo integramos hacia nuestra vida. Entonces no pasamos de las pérdidas, sino que abrazamos las pérdidas y las volvemos parte de nosotros y las convertimos en otra cosa. Dirían los físicos, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es una manera de entenderlo, ¿no? Otra manera de entenderlo es de acuerdo a un dicho que se hizo muy popular en los años 90 por una película que se llamaba La Sociedad de los Poetas Muertos. No sé si alguien de ustedes ha visto esa película, La Sociedad de los Poetas Muertos. Y bueno, ahí había una expresión en latín que es carpe diem quam minimum credula postero. O sea, aprovecha el día, no confíes en el mañana. Carpe diem, aprovecha el día. Y esta expresión, pues bueno, cuando vemos este dicho de el muerto al pozo y el vivo al gozo, es como disfruta este día. Aprovecha mientras tú estás aquí. Una vez que vas al pozo, pues ya no hay nada más que puedas hacer. Tienes que aprovechar el día de hoy. Solo tenemos el día de hoy. O dirían los alcohólicos anónimos, solo por hoy. Solo por hoy, ¿no? Otra manera de entenderlo es una forma un poco más pragmática. Pragmática quiere decir que en las cuestiones prácticas. ¿Qué podemos hacer en lo práctico? Bueno, en lugar de afligirnos indefinidamente, vamos a enfocarnos en lo que tenemos que hacer, en disfrutar, en tener felicidad. Eso puede ser hasta a veces una actitud bastante cínica, puede caer en el cinismo, así como no puedo pasarme la vida todo el tiempo llorando, pues bueno, el vivo, al gozo, y vénganos tu reino, ¿no? Y voy a gozar de todas las maneras habidas y por haber. Y entonces hay muchas personas que pueden entender también esta situación o este dicho desde esa otra perspectiva. Una última, finalmente, es algo más neutral, que este dicho pone en un contraste la vida y la muerte. La vida y la muerte están allí. Mientras que la vida ofrece posibilidades, la muerte ya es el cese de todo lo que nosotros podamos llegar a hacer. Nadie de nosotros va a salir vivo de esta tierra. Nadie de nosotros va a salir vivo de esta tierra. Todos venimos aquí para algún día finalmente morir. Entonces, este dicho deja claro así como mientras estés vivo, diría el poeta, en vida, hermano, en vida. Hay que aprovechar mientras nosotros estemos vivos y hay un contraste de las cosas entre un estado y el otro. Entonces, este dicho pone en reflejo esas dos realidades del ser humano, que por un lado está la muerte y por el otro lado está la vida. Traigo a colación esto porque esto es algo que le interesaba muchísimo al apóstol Pablo en el pasaje que acabamos de leer, 2 Corintios 14 al 17. Si se fijan, las palabras que más se repiten todo el tiempo es muerte, vida, morir, vivir, etcétera, ¿no? Aquí hay algunos de los textos más emblemáticos que como cristianos hemos tomado, ahorita los vamos a ver, pero este contraste entre la muerte y la vida era algo que le importaba mucho a Pablo. Yo solamente quiero decir 3 cositas que creo que es bien importante que podamos tener en consideración de acuerdo a lo que nos dice. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe. ¿Qué sigue? Pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. A Pablo le interesaba mucho esta cuestión de la muerte y de la vida. Lo que está diciendo es, Cristo murió por todos y ahora todos debemos morir. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo está haciendo el llamado a los cristianos que así como Cristo entregó su cuerpo para ser sacrificado, para morir por nosotros, como diría el dicho, el muerto al pozo, hoy nosotros también tenemos que elegir morir. Pero elegir morir ¿de qué forma?
¿Morir a qué? ¿Morir a qué cosas? En nuestra vida todas nosotras, todos nosotros tenemos situaciones que nos dañan, situaciones que nos destruyen. Hay prácticas dentro de nosotros mismos que hacemos a diario que no son buenas, compañías que no nos aportan nada, situaciones, estados, momentos que no están contribuyendo hacia nuestra persona. Entonces dice Pablo, mira, Jesús ya hizo lo más difícil, dio su vida por todos nosotros en la cruz. Ahora lo que te toca a ti es seleccionar todas aquellas circunstancias de tu vida que te están dañando, que te están trayendo muerte, que te están trayendo escasez, que te están trayendo dificultades, que te están trayendo problemas, que te están trayendo dolores de cabeza, que te están trayendo destrucción. Y si todo eso te está matando, adivina qué debes hacer tú. Morir a todo eso. Dentro de tu propia vida, ¿qué serían esas cosas a las que tú deberías de morir? ¿Qué serían esas cosas que no te están contribuyendo? Esas etapas, esos cierres de ciclos que están pendientes allí. En muchas de las ocasiones dejamos pendientes las decisiones para poder seguir y continuar con nuestra vida porque no nos atrevemos a cerrar el ciclo. No queremos de alguna manera crecer, y en algún momento ya les he dicho que los expertos sociólogos dicen que un problema que en México se ve reflejado de una manera muy latente es que los universitarios, por ejemplo, no terminan sus procesos de titulación, porque a los mexicanos nos hace falta crecer, madurar, cerrar los ciclos y poder ir hacia algo nuevo. Entonces esta cuestión sentimental, esta cuestión emocional le pesa mucho a los universitarios. Cuando llegan al proceso de titulación, gracias a Dios hoy hay más medios de titulación dependiendo de la carrera que elijas, pero antes solamente era titulación a través de una tesis. Y cuando llegaban a la hora de la tesis, ay Dios mío, ahí es el lloro y el crujir de dientes. De repente ahí veían la investigación, la citación, la redacción, la revisión, y ahí los estudiantes chafeaban, ya no podían titularse, y entonces lo intentaban una vez, otra vez, de tal manera que terminaban abandonando los estudios o la titulación porque no querían hacer ese proceso. Y algunos sociólogos lo llevaron incluso más allá. Uno de los animales más famosos dentro de nuestra cultura mexicana o que nos representan a nivel mundial es el ajolote, el axolotl. ¿Y qué es un ajolote? Es un animal que ni es renacuajo ni es anfibio, es una cosa que está ahí totalmente en medio. El ajolote ni es un renacuajito, ni es un anfibio ya formado totalmente. Y decían, este es el símbolo de los mexicanos, hasta en los billetes los vamos a poner. Y dicen los sociólogos, pues muy bien hecho, porque así somos los mexicanos. Las cosas constantemente las dejamos a medias. Ni somos de una manera, ni somos de la otra, sino que nos quedamos allí. Y mientras no nos moleste, no vamos a crecer, pero no avanzamos. Dejamos ciclos sin cerrar. Y a todo se acostumbra uno, menos a no comer, dice el dicho, ¿verdad? Pero soportamos cosas que incluso en nuestra vida nos hacen daño, con tal de no superarnos a nosotros mismos y no morir a eso. De tal manera que el apóstol Pablo le diría a los corintios, no, Cristo murió por todos, luego todos murieron, todos deben de morir. Todos deben de terminar esos ciclos que los están dañando. Todos deben de terminar esas tareas pendientes. Todos deben de terminar las cosas que están inconclusas. En palabras más coloquiales diría, no sean mediocres. Terminen lo que tienen que terminar, porque solamente en la medida en la que ustedes se aferran, se están dañando a ustedes mismos. Entonces ahí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué ciclos dentro de mi vida mantengo abiertos? ¿Qué cosas no me he atrevido a concluir? ¿Qué proyectos inicié y di un pasito? Pero después dice el comercial, te faltó un cachito, ¿no? Ya después de eso ya no quisiste concluir. Necesitamos cerrar ciclos, necesitamos terminar. Después de eso viene un versículo que es emblemático para los evangelizados, es el versículo 17, que debiéramos sabérnoslo de memoria, pero ¿qué es lo que dice? De modo... Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo que está planteando aquí Pablo es que el cristianismo, el seguir a nuestro Señor Jesucristo, es novedad.
Y esto nos cuesta trabajo a nosotros como cristianos históricos, protestantes, que tenemos un legado de siglos dentro de nuestra congregación, dentro de nuestra denominación, dentro de nuestro credo. Entre más viejos seamos en esa fe que de alguna manera ya se ha institucionalizado, nos cuesta mucho trabajo reformular las cosas, atrevernos a la novedad, atrevernos a no siempre ser del mismo modo, romper el molde, decía yo en otro sermón, pensar fuera de la caja y poder traer algo nuevo hacia nuestra vida. Ahora estuvimos en esta semana en la conferencia anual de México y creo que todos los que vamos allí y después hacemos sobremesa, una de las cosas que siempre hacemos cuando hacemos sobremesa es, hay muchas cosas que en nuestra iglesia ya no funcionan. Hay muchas cosas en nuestra iglesia que en los mecanismos, en los procedimientos, nomás no avanzan. Nos compartía, ¿verdad?, nuestro hermano Samuel algunas inquietudes que yo coincido totalmente con él y decía, en algunas veces nosotros nos decimos, esto ya no funciona y vamos y lo expresamos y quienes están allí nos dicen, es que este no es el foro para discutirlo, este no es el momento para discutirlo, hay otra institución, hay otro organismo, hay otro tiempo y entonces todos los que vamos nos quedamos siempre con la pregunta, ¿y en dónde es eso? Por amor de Dios, díganos, ¿en dónde se cambian estas cosas? Porque nada más, aunque no sepamos la disciplina al derecho y al revés, no podemos ver cómo cambiarlo. Y dentro de nosotros mismos también, ya no hablando al nivel institucional, sino congregacional, dentro de nuestra iglesia, sabemos que hay cosas que ahí han estado todo el tiempo allí, pero que no nos atrevemos a renovar, que no nos atrevemos a cambiar. Diría el apóstol Pablo, no, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Algunas personas piensan que esto atenta contra la manera de ser de Dios, porque uno de los atributos de Dios, que así se le conoce la esencia del ser de Dios, uno de ellos es la inmutabilidad. Inmutabilidad, que quiere decir que Dios no cambia. Pero cuando usted lee la Biblia en serio, cuando usted llega a ver algunos versículos, se da cuenta que Dios desde el Génesis de repente dice, y Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad, en el diluvio, en Génesis. Algunos expertos del idioma dicen, lo que está diciendo aquí es, Dios cambió de parecer al respecto de haber creado a la humanidad. Desde el Génesis, Dios cambia de parecer. Dios se atreve al cambio. Dios quiere cosas nuevas. De repente cuando llegamos ya a los profetas, Dios ya dio un designio sobre Nínive y el pueblo de Nínive se arrepiente, hacen ayuno, hacen oración. ¿Y qué es lo que hace Dios? No, yo soy inmutable. Condenación a Nínive, lo voy a destruir. ¿Qué es lo que hace Dios? Perdona al pueblo de Nínive. Y luego hasta el rebelde Jonás, que yo creo que se llamaba Mario Alberto Medina, dice, yo ya sabía que los ibas a perdonar, ¿para qué voy a predicarles? Dios constantemente en su palabra está mostrando que está dispuesto a cambiar. Cuando hablamos de inmutabilidad de Dios, lo que queremos decir es que Dios no cambia porque desde el principio Dios ha estado dispuesto a cambiar. Parece un trabalenguas, parece una contradicción. La esencia de Dios que no cambia es que Dios siempre ha estado dispuesto a cambiar. Porque Dios dialoga con nosotros, porque Dios es un Dios vivo, porque Dios está dispuesto a tener un intercambio de ideas con nosotros y a cambiar de parecer. Le decía a Abraham, Señor, y si hubiera tantos justos allá, ¿los perdonarías? Los perdonaría Abraham. Y si hubiera tantos menos, ¿los perdonarías? Los perdonaría Abraham. Y si hubiera tantito, con uno que hubiera Abraham, yo los perdonaría. Lamentablemente no había ni uno. Pero vemos la actitud de Dios dispuesto al diálogo, al cambio y a la renovación. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros como para no atrevernos a cambiar? Y constantemente nos topamos con la terquedad y con la situación dentro de nuestra propia personalidad, que hasta nuestras mismas familias les decimos, y hazle como quieras, porque yo así soy. Así te quisiste casar conmigo y así me tienes que aguantar. Tú sabías a lo que te tenías. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Ahí en el altar yo no recuerdo que tenía un cuchillo detrás de ti diciéndote, órale, di acepto. Y así me aceptaste y así me aguantas. Todos tenemos que estar dispuestos a la novedad. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y sería una hipocresía que nosotros no estuviéramos dispuestos a la novedad, siendo que nos la pasamos
cantando de repente en nuestros estribillos, ¿no? Los que ya tienen más tiempo. Renuévame, Señor Jesús, pero no me toques ese tema porque eso no lo quiero cambiar. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. ¿Cuándo? Cada semana, cada mes, cada año, ahí luego vemos. Necesita ser cambiado a diario. Todos tenemos situaciones que necesitamos renovar. El que está en Cristo es una nueva criatura. Incluso Dios, nuevas son sus misericordias cada mañana. Cuando usted se levanta, no son las misericordias de ayer. ¿Había pensado eso? Dios es tan novedoso. Dios trae tantas ideas nuevas en la cabeza que cuando usted se levanta, ya hay misericordias nuevas. Eso es hermoso. Quiere decir que nosotros también no podemos vivir anclados al pasado con las ideas que nos hacen daño, como ya decíamos en el punto 1, pero debemos atrevernos a hacer algo nuevo el día de hoy dentro de nosotros. Y por último, el versículo 15 decía, léanmelo por favor, que dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor Jesús dio su vida para que nosotros podamos vivir ahora para Él. ¿Y cómo vivo yo para Cristo? ¿Cómo puedo yo vivir para Cristo? ¿Significa que debo meterme a un monasterio? En algunos momentos del cristianismo, el cristianismo dio diferentes respuestas. Desde el judaísmo, antes de que llegara Jesús, algunos fariseos decían, para poder vivir para Dios, hay que respetar todas las leyes del Levítico. Y quien viole una, se rompió todo. Por eso obligaban a las personas a poder cumplir todas las reglas para que llegara el Mesías. No les salió. Había otros que decían, nos vamos a ir a encerrar al desierto y vamos a ayunar y no vamos a hacer nada, ninguna otra cosa más que estar allí. De esos era Juan el Bautista, de esos aprendió Juan el Bautista. Y tampoco le salió. Algunos que dicen, ¿cómo es vivir para Cristo? Te la tienes que vivir metido todo el día en todas las actividades de la iglesia. ¿Eso será vivir para Cristo? No, porque la vida para Cristo es vivir para los demás. Vivir en servicio para los demás. De nada sirve que tú te la vivas aquí y vengas a todos los estudios, a todos los cultos, a todas las clases, a todas las actividades. Es más, hermanos, así, ¿dónde hay un memorial? Voy a ir allá. No, pues no hay un funeral. Dicen, hasta para los funerales se forman, van a todos lados para poder estar allí viviendo para Cristo. Pero eso no es vivir para Cristo. Vivir para Cristo es que el tiempo que tú puedas invertir aquí, en la iglesia, es muy bueno, pero adivina qué, hay un mundo real, hay un mundo allá afuera en donde tenemos que servir, en donde tenemos que ayudar, en donde tenemos que darle a los demás. Y como decía el dicho popular que le da título a este sermón, el vivo al gozo. Y no hay mayor alegría que poder servirle a los demás. Vinimos a este mundo para poder ser felices, para poder ser alegres, pero el propósito de nuestras vidas no está en nosotros mismos. Qué bueno que te puedas realizar, qué bueno que puedas hacer lo más que puedas en tu trabajo, en tu oficio, en tu carrera, que ya terminaste una especialidad, que ya abriste otra sucursal, que ya llegaste aquí, que ya ascendiste de puesto, que ya aprendiste hasta otra cosa nueva. Perfectísimo. Pero la vida se hizo para poder compartirla con los demás. La vida se hizo para que todo eso que tú tienes, un día lo puedas transmitir a los demás. Un día lo utilices para servir a los demás. Y si tú nada más estás viendo para ti y acaudalando para ti conocimientos, tiempo, espacio, dinero, nada de eso sirve si tú no lo puedes dar a las demás personas, así como Dios te lo ha dado a ti. Hay muchas personas que llegan muy alto y se les olvida que alguna vez empezaron desde muy abajo. Hay muchas personas que ya llegan muy alto y se les olvida que alguna vez alguien les abrió una puerta, les dio una oportunidad, les dio un pedazo de pan, les contribuyó, les dio algo gratis para que ellos pudieran estar hoy donde están. Y cuando les toca a ellos dar gratis, dicen, no, ese es mi trabajo. Yo me lo gané, yo trabajé, yo sudé, me desvelé para poder lograr lo que yo tengo. El Señor dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y la gracia no solamente es el perdón y el amor de Dios. Todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que somos, ha sido recibido
de parte de Dios. Quizá te tuvo un costo económico en la economía de este planeta, pero cuando tú ves con ojos espirituales, entiendes que eso fue dado gratis de parte de Dios. Y si no fuera por Dios, no tendrías absolutamente nada. Y si volvemos a leer el versículo, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, para servir a las demás personas. ¿Quieres vivir para Cristo? Sirve a los demás. ¿Quieres vivir para Cristo? Ama a los demás. Dale a los demás. Dale de aquello que Cristo te ha dado a ti. Entonces, hermanos, cuando hablamos de que el muerto al pozo y el vivo al gozo, entendemos, hay cosas a las que debemos morir y hay nuevas formas en las que tenemos que aprender a vivir, en el gozo de Dios, en el gozo del Señor. Que el Señor nos enseñe a disfrutar esta vida y que hasta el último día que Cristo nos regale en esta tierra, podamos decir verdaderamente, viví con gozo, viví feliz, aproveché todos los instantes. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Dios de amor, Dios de vida, Dios que vence la muerte dentro de nuestras vidas. Hoy te damos gracias, Señor, porque hemos podido escuchar tu voz, porque tú, Señor, has hablado a nuestro corazón. Rogamos en el nombre de Jesús que tú nos ilumines, que tú nos permitas, Señor, estar en ti, que tú nos permitas, Señor, poder vivir de nuevas formas, identificar, Padre, lo que debe de cambiar en nosotros. Ayúdanos y danos el valor. Danos el impulso, Señor, que nos ha hecho falta. Permítenos, Señor, tomar la energía que no hemos tenido hasta el día de hoy para poder hacer todos estos cambios y transformaciones. Tú eres el Dios de la transformación y en ti confiamos. Eres el Dios de la vida, eres el Dios del gozo. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén.